Bienvenidos a una nueva emisión más de Mujeres Sin Filtro, el espacio de la franja de opinión del canal Univalle TV que busca posicionar a la mujer en distintos temas de actualidad. Los saluda María Inés Narváez y me complace presentar a mi compañera de set, Sara Arboleda. Sara. Bienvenidos todos, María Inés, un gusto como siempre poder estar aquí contigo y con nuestros televidentes en este espacio de reflexión de la franja de opinión del canal Univalle TV, un espacio donde buscamos posicionar la opinión de la mujer en diferentes temas y para nosotros es muy importante poder contar con su visión, así que los invitamos para que interactúen con nosotros a través de Twitter en el @canal Univalle TV. Claro que sí, Sara. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a tratar con nuestras invitadas y es precisamente las desigualdades en violencia de género en los campus universitarios. Por supuesto, vamos a tratar con nuestras invitadas las acciones, los desarrollos, las motivaciones y los desafíos de esta problemática, Sara, que si bien es poco estudiada, es bastante frecuente en las instituciones universitarias. Claro que sí, María Inés. Hoy estaremos versando con nuestras invitadas expertas al respecto de las diferentes dinámicas que se dan en los entornos universitarios y cómo entonces se ven involucradas distintos tipos de violencias frente a hombres, a mujeres no heterosexuales, sobre todo a comunidades de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. De esa manera, entonces, vamos a estar reflexionando hoy al respecto de cómo los entornos universitarios pues se ven también permeados por diferentes tipos de violencia, como lo mencionaba, y como usted bien decía, cuáles son entonces esos desafíos, esas acciones y esos retos que como sociedad debemos enfrentar, pero sobre todo que estos entornos de formación profesional deben generar. Antes entonces de presentar a nuestras invitadas, queremos invitarlos para que veamos el informe de contexto que preparamos con nuestro equipo de producción. Aquí está. La violencia es una de las mayores amenazas para la sociedad alrededor del mundo. Dichos actos se desencadenan en agresiones de tipo físico, sexual o psicológico, afectando la integridad, la libertad e igualdad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones diferentes a la heterosexual. En particular, las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Por eso, el estudio de esta problemática es relevante, sobre todo en las universidades, donde confluyen un sinnúmero de elementos que giran en torno al saber y que tienen un papel fundamental en la formación del individuo. Aquel contexto constituye el lugar propicio para que se establezcan relaciones entre personas. No obstante, este tipo de dinámicas en dicho entorno pueden ocasionar conflictos en distintas áreas, pues aunque las instituciones funcionan como agentes de socialización en la vida de los individuos, la continua interacción entre estos genera relaciones de poder y subordinación, por lo que es probable la producción de todo tipo de actos violentos. En una encuesta de la Universidad Central, realizada en el año 2019 en 5 universidades, señala que el 27% de los estudiantes, docentes y personal administrativo conocen casos de acoso sexual en el ámbito universitario. Las más recientes denuncias han sido difundidas principalmente en redes sociales o por colectivos de mujeres que luchan por la justicia. Sin embargo, para muchas de ellas, la situación no es tan sencilla. Si bien se han dado algunos logros, como la sentencia T-239 de 2018 de la Corte Constitucional, que ordenó al gobierno expedir protocolos para la atención de este tipo de violencia en los entornos universitarios, aún no cuentan con mecanismos efectivos para que sus casos sean investigados y atendidos. Estos actos configuran lo que se ha denominado violencia institucional, situación preocupante debido a que persisten barreras directas en materia de atención, protección y acceso a la justicia, lo cual nos lleva a preguntarnos como sociedad, ¿cuáles son las acciones y desafíos que enfrentan actualmente las instituciones educativas para brindar el apoyo y solución a este tipo de actos? Hoy en Mujeres Sin Filtro, la violencia de género en contextos universitarios. Importante entonces deliberar con nuestras invitadas el día de hoy precisamente esas acciones y esos desafíos
que debemos tener en cuenta para poder afrontar este fenómeno social que sin duda se está presentando en los campos universitarios, de manera que es muy importante analizar sus causas, porque las universidades hacen parte, sin duda, de una sociedad. Sara, presentemos a nuestras invitadas para poder ahora sí, ¿verdad?, entrar en materia. Le damos la cordial bienvenida a nuestras profesoras, nuestras invitadas el día de hoy, y empezamos con la profesora Linda Teresa Orcácita Pineda. La profesora Linda es psicóloga, magíster en familia, enfoque sistémico, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. La profesora también es directora del Grupo de Investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad, Línea Familiar, Género y Sexualidad. Consultora también de la Consejería Presidencial para la Mujer en la construcción y socialización de pedagogía para agentes educadores en salud sexual y reproductiva, entre otros méritos y reconocimientos profesionales. Profesora Linda Teresa, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Pues le damos la bienvenida, profesora Linda, y también este grupo, esta terna con la que estaremos dialogando el día de hoy, se complementa con la presencia de Alexandra Meléndez Martínez, quien es consejera académica y tutora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Es además maestra en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario de la UNAD, especialista en educación superior a distancia de esta misma alma mater y psicóloga de este plantel del conocimiento. Cuenta además con amplia experiencia en docencia, consejería y facilitación de procesos de aprendizaje, educación inclusiva, programas de prosperidad social, diseño de protocolos y rutas de atención de casos de violencia basadas en género, violencias sexuales, derechos humanos y atención psicosocial. Ha trabajado tanto en la industria como en el sector educativo, en la parte privada y pública. Bienvenida a Mujeres sin Filtro. Interesante, Sara, y quiero contarle que tenemos de nuevo a la profesora Rosa Emilia Bermúdez Rico, doctora en Estudios de Población por el Colegio de México y magíster en Sociología, docente, investigadora del Departamento en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Actualmente es la directora del Centro de Investigación y Estudios Mujer, Género y Sociedad desde noviembre del 2019. A nuestras tres invitadas, bienvenidas a Mujeres sin Filtro. Ahora sí, vamos a arrancar en materia y quisiéramos conocer de primera mano cuál es el contexto que vivimos hoy en día y si pudiéramos hablar un poquito de la evolución histórica de la violencia de género en las universidades y seguidamente planteamos cuáles son los tipos de violencia que se dan en este tipo de espacios. Profesora Rosa Emilia, le escuchamos. Bueno, pues muy buenas hacia todos y todes. Es un gusto estar aquí hoy compartiendo con las colegas en este tema tan importante y tan significativo. Como ustedes lo han señalado, digamos, las universidades hacemos parte de lo que es la sociedad, estamos claramente establecidas allí y en ese sentido, digamos, hemos recepcionado y tenemos la experiencia de tener casos de violencias basadas en género como lo tiene la sociedad en su conjunto, que se expresan de manera singular en los contextos educativos y en particular en el contexto universitario, donde tenemos esta confluencia de jóvenes, hombres, mujeres y con identidades sexuales e identidades de género no hegemónicas. En ese sentido, las violencias basadas en género es una forma de expresarse, siempre han existido, pero hoy en día, digamos, se expresan de manera particular porque se ha ganado mayor conciencia frente a lo que es una violencia basada en género. Hemos ganado como sociedad a partir de la ley 1257 del 2008, sobre todo, que reconoce el acoso sexual y la violencia de género, reconoce este hecho, y eso ha permitido también que como sociedad hayamos ganado una mayor conciencia y una mayor claridad de lo que es una violencia basada en género.
y específicamente en los contextos educativos. Desde el 2008 a la fecha llevamos más de una década en la que ha salido toda esta emergencia, digamos, de acciones, denuncias, reflexiones y mandatos del Ministerio de Educación Nacional para que las instituciones de educación superior abordemos las violencias en los campos universitarios y generemos acciones que permitan enfrentarlas. Hemos recorrido esta última década en esta construcción, digamos, social, ¿no?, de lo que son las violencias de género en los contextos universitarios, y hoy es un elemento que hace parte de la vida universitaria, que está en discusión, que es un elemento de reflexión y en la que todas las instituciones de educación superior estamos comprometidas en la actualidad con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y de ONU Mujeres en desarrollar protocolos de atención a las violencias basadas en género. Muchas gracias, profesora Rosa, por acompañarnos nuevamente y por hacer este contexto con el que damos inicio a este diálogo, a este espacio de reflexión. Profesora Alexandra, yo quisiera entonces que usted, al igual que la profesora Linda, nos ayudaran entonces a ahondar un poco en cuáles son esos factores y esas causas a través de los cuales se generan estos contextos de violencia en las universidades de nuestro país. Bueno, pues razones se encuentran mucho. En nuestra universidad hay una diferencia, ¿no? Y es que nuestra modalidad es virtual. Entonces eso nos lleva a un encuentro diferente frente a estas situaciones, porque toda la dinámica que se maneja nuestra es a través de un campo virtual. Pero tenemos una población que cada día es mucho más grande a nivel del género de mujeres, o sea, femenino. Y eso sí nos ha permitido el encuentro frente a todas las situaciones que ellas manejan, las dificultades, la naturalización, mucho sobre todo la violencia física, y el no contar ni siquiera a veces con las herramientas suficientes para abordarlo, para pedir ayuda, para trabajarlo. Entonces, desde nuestra institución y también desde el comité de universidades en el que estamos nosotras, estamos trabajando arduamente precisamente para poderlas acompañarlas, para poderles generar atención psicosocial, porque ellas necesitan a alguien que les dé respuesta, y ese ha sido el trabajo que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, causas muchas, violencia, hasta por el hecho de que como empiezan a demandar tiempo para poder estudiar, para adelantar su proceso académico, entonces ya las parejas no se los permiten, entonces sufren situaciones bien complejas frente a las violencias físicas. Entonces, en ese contexto, nuestra universidad tiene esa situación particular, ¿sí? Ese es el acompañamiento que estamos haciendo nosotros. Pues muchas gracias, profesora Alexandra, porque es otra cara, digamos, en términos de lo que engloba el contexto de la educación superior. María, yo sé que hay diferentes temas que ya empiezan a surgir en el ambiente y de los cuales nos gustaría reflexionar, pero vamos a ir a un breve corte. No sin antes, profesora Linda, yo quisiera que nos quedáramos reflexionando para retomar después de la breve pausa con usted, y es que tenemos en este momento entonces dos contextos, uno de la educación universitaria presencial y otro del contexto que se da a través de la educación universitaria virtual. En ambos subyacen digamos, temas alrededor de las violencias. En uno, más hacia las mujeres, y en otros hay otro tipo de poblaciones, como las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas que no se identifican directamente como heterosexuales que resultan involucradas en este tipo de violencias. ¿Cómo entonces identificar claramente estos espacios de agresión en los contextos universitarios? Vamos a un breve corte y regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mujeres sin Filtro. Hoy, como siempre, tratando un tema de interés para la actualidad, para la sociedad colombiana. Hoy estamos reflexionando de la mano de tres expertas al respecto de la violencia en los contextos universitarios.
En nuestro primer bloque de reflexión, la profesora Alexandra y la profesora Rosa nos realizaban un contexto, pero además nos evidenciaban los diferentes tipos de violencia que se enmarcan dependiendo si la educación universitaria o la educación superior se desarrolla en contextos presenciales o en contextos virtuales. Vamos entonces a continuar en este espacio de reflexión y a través de usted, profesora Linda, yo quisiera que identificáramos cómo identificar, valga la redundancia, esos tipos de violencia, pero además también que pudiésemos decirle a nuestros televidentes de manera clara cuáles son esos tipos de violencia que se generan en los contextos universitarios. Bueno, muchas gracias por la invitación a Mujeres Sin Filtro. Definitivamente el tema del abordar las violencias basadas en géneros implica primero entender qué es una violencia basada en género. Ese es un elemento que para nosotros ha sido importante en el contexto universitario, porque van a presentarse muchas situaciones, sobre todo de violencias normalizadas, que llevan a que nosotros no actuemos cuando se presenta la situación, porque creemos que es normal, porque creemos que hace parte de lo cotidiano, porque creo que está bien que un profesor o una profesora me hable de cierta forma, porque tenga ciertos imaginarios a partir de lo que observa de mí. Y esto sobre todo lo observamos en población disidente sexualmente. ¿Qué quiere decir eso? En aquella población que se autodenomina como gay, lesbiana, bisexual, transgénero, transexual. En esa multiplicidad aparecen muchos estereotipos. Entonces muchas veces decimos, es que si se comporta así, esa persona es un reguero de plumas. Si se comporta de esa forma, es una mujer arepera. Este tipo de lenguaje que ha hecho tanto daño y el lenguaje sexista que clasifica, que cataloga a partir de lo que somos, a partir de la forma en cómo hablamos, cómo nos comportamos, nos ha hecho mucho daño socialmente, pero sobre todo la cultura patriarcal. Esa cultura patriarcal que muchas veces legitima esas relaciones de poder. Por ejemplo, entre alguien que tiene un cargo superior versus alguien que tiene un cargo de pronto en este caso como estudiante, como colaborador. Las violencias son muy sutiles porque pueden aparecer a partir del lenguaje, pero también se pueden manifestar a partir de comportamientos que pueden atravesar desde la violencia física, la violencia psicológica, la violencia lógica, en este caso simbólica, la violencia patrimonial. Y estos tipos de violencias, y sobre todo en este caso la sexual, ha hecho muchísimo daño en los contextos universitarios. Y una de las principales razones por las que se da también es el temor a denunciar. En algunos casos hay estudiantes que dicen, yo no podría decir esto, no podría contar porque de pronto van a tener represalias en la asignatura que están dando, o porque pienso que ese docente o esa docente tiene muchísimo poder en la universidad, entonces si yo en este caso denuncio, de pronto me puede pasar algo a mí. Esa es una razón muy delicada, por eso tenemos que trabajar fuerte sobre estrategias de sensibilización en el tema, pero sobre todo educación en género. Si no educamos en temas de género va a ser muy complejo que yo entienda por qué eso se da y por qué lo puedo estar legitimando o no darme cuenta que lo estoy viviendo. Interesante, entonces allí hemos definido, Sara, varios tipos de violencia como la física, la sexual, la que tiene relaciones con el poder. Profesora Rosemilia, ¿qué otro tipo de violencia podemos delimitar aquí en este contexto y en qué lugares se puede frecuentar este tipo de violencia? Dentro de un campus universitario, por supuesto, ¿en qué lugares dentro del campus? Si se da fuera del campus universitario, ¿pudiéramos delimitarlo dentro de este contexto de violencia de género? Profesora Rosemilia. Sí, es muy importante, como Linda lo ha señalado, estos tipos de violencia son tipos de violencia en general que la sociedad vive, que tienen esas formas específicas, ¿no? De diversidad, porque son relaciones de poder entre docentes y estudiantes, entre directivos, personas con cargos importantes en las universidades con respecto a otros que no tienen ese lugar de ese estatus. Siempre hay una relación de poder. Entonces, eso es lo más importante, digamos, de enfatizar, ¿no? En estas violencias de género, que se dan a raíz de esa identidad construida, ¿no? En lo femenino, en lo masculino, en un contexto de una sociedad que ha hecho un privilegio para las condiciones de lo masculino y ha subordinado lo femenino o lo que no se corresponde con eso masculino hegemónico para ejercer poder a raíz de los estereotipos,
y a raíz de los prejuicios que se tienen en ese sentido. Y por supuesto, digamos, no solamente se dan en el campus universitario, como se ha señalado, sino que también se dan, hay investigaciones que se están desarrollando justo en este momento, que son investigaciones que comienzan ya a dar cuenta, digamos, de lo que ocurre en esos trayectos que hacen, por ejemplo, las estudiantes para llegar a las universidades, ¿no? Y que es el acoso callejero. ¿Por qué las estudiantes en nuestra ciudad, por ejemplo, tienen que exponerse, ¿no?, a que se van en bicicleta, a que estén caminando por la calle, por el espacio público, que están en ese trayecto de ir a la universidad, exponerse a que sean tocadas, a que sean manoseadas, a que los piropos sean agresivos y dañen su integridad, su dignidad, a que vayan en una bicicleta y en los semáforos se les tocan sus nalgas o sus pechos o su cuerpo, o se les llena de frases que son amenazantes y que generan miedo, que es el otro elemento fundamental, digamos, decía, ¿no?, que te intimida, que te genera miedo, que te amenaza. Entonces, todo este contexto por fuera de los campus, pero que tiene que ver con ir a la universidad, en el caso de las estudiantes, es fundamental. Hay también en este momento otro tipo de escenarios, salidas pedagógicas, por ejemplo, ¿no?, que no son en los campus universitarios. Hay un caso pues muy inventado en la Universidad Andes y en otras universidades que han señalado cómo se han presentado estas situaciones en momentos en que los estudiantes están haciendo salidas pedagógicas, salidas que tienen que ver con su formación disciplinar, pero que no es exactamente un espacio del campus, pero que se hace parte de la formación y la actividad educativa. Entonces también allí hay una violencia, digamos, que vuelve y es violencia sexual o simbólica o violencia física, pero que se desarrolla por fuera del campus y donde la universidad también tiene, digamos, la institución de educación superior tiene también una responsabilidad porque hay un docente y unos estudiantes comprometidos en ese escenario. También, digamos, todos estos espacios de ocio, ¿no?, la rumba, las actividades físicas, las actividades, el encuentro entre amigos, donde efectivamente, digamos, son compañeros de estudio en la universidad y en estos espacios se presentan actos violentos de violencia sexual o violencia física, y allí también, digamos, hay una responsabilidad porque ese espacio de alguna manera es una extensión de la vida también estudiantil y universitaria. Y también hoy en día esos espacios se reconocen como parte de los escenarios donde ocurre la violencia y donde las instituciones de educación superior también deben de actuar, hacer suyas en términos de hacer investigaciones y tomar medidas y sanciones disciplinarias, ¿no?, que en este caso es el alcance de las instituciones de educación superior, que son disciplinarias. Pues muy importante lo que usted acaba de anotar, profesora Rosa, porque además lo quiero concatenar con una cifra que tengo aquí a la mano, y es que más o menos en el 2019, hacia mediados del 2019, la Universidad Nacional junto con la Universidad Central realizó una investigación para saber o poder reportar de alguna manera en cifras cuál era entonces el impacto del acoso dentro de este campus universitario. Y la investigación en la Universidad Nacional brindó cifras de que al menos el 42% de las estudiantes, en este caso quiero decir les estudiantes porque me imagino que allí también hay personas que se encuentran, como bien lo decía una de nuestras docentes, en disidencias de género, que pertenecen a las comunidades de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y otras que se tejen dentro de los campus, pues han sido víctimas de algún tipo de acoso o de violencia. Y por su parte, María Inés, en la Universidad Central se reportaba que al menos el 29% de las personas que convivían en este campus conocían de algún tipo de acoso o de violencia y no lo habían denunciado. Hemos esbozado entonces en medio de este diálogo y de esta reflexión que se debe al miedo, que se debe a que hay una hegemonía patriarcal que domina estos espacios del conocimiento, pero ¿cuáles, profesora Alexandra, por ejemplo, son los mecanismos que podríamos identificar desde las instituciones de educación superior para el tratamiento de este tipo de procesos al interior o en espacios que hacen parte de la formación universitaria que no se dan al interior directamente de los campus? Tenemos un protocolo de atención como tal, que está diseñado precisamente, y ahí me uno a lo que nos decía Rosa hace un momento, para que en el caso que se detecten situaciones de violencia de género, pues sean atendidas.
para comenzar. O sea, lo primero es a quien sufre la situación de violencia sea atendida. La otra es que evidentemente tiene sanciones disciplinarias para el agresor, ¿sí? Y esto nos lleva a que también debemos generar espacios de sensibilización, de acompañamiento, de educación, desde el contexto de las universidades, precisamente para que las personas conozcan sobre el tema, sepan que no están solas, que tienen herramientas, que la universidad es ese espacio para ser escuchadas, porque probablemente en su familia no es posible, sus amigos no cuentan con ellos. A veces hay temas donde ellas desconocen que desde la justicia también les pueden generar acompañamientos. Entonces, se hacen muchas actividades frente a esto, pero sobre todo sensibilización, capacitación, brindarles herramientas para que se construyan unos nuevos marcos de referencia, sobre todo porque parte de esta invisibilización de la mujer, de que no hay una mirada hacia ella protectora, de tolerancia, hace que no existamos. Entonces, ¿qué se necesita? Empezar a generar una nueva construcción. ¿Para qué? Porque en las dinámicas sociales, del contexto académico, del ámbito laboral, del lugar donde viven, empiecen a reaccionar y empiecen a darse cuenta que no podemos seguir en estos procesos de violencia y desigualdad hacia el género, ¿sí? Y empoderarlas, trabajar mucho desde el liderazgo, desde la participación para que también ellas empiecen a generar todos estos procesos de construcción. Porque aquí quienes estamos, pues, nos hemos dado a abanderar todo el proceso, pero hace falta que también ellas hagan parte, y esa siempre es la invitación, ¿sí? Entonces, desde la institución nos unimos con las diferentes unidades, con el programa de las ciencias sociales, que sobre todo son los que más participan en este tema y donde está la mayor parte de la población también en la institución. Interesante, profesora, muchas gracias. Sara, hemos hablado de los protocolos que tienen implementados las universidades para abordar esta problemática una vez conocida, pero vamos a un corte de patrocinadores y cuando regresemos miramos cuánto ha sido efectivo este protocolo en los campos universitarios de cara pues a esta problemática. No se despeguen porque regresamos aquí con más en Mujeres sin Filtro. Continuamos aquí en Mujeres sin Filtro y como siempre tratando un tema de interés para la sociedad colombiana. Gracias por continuar con nosotros, por reflexionar de la mano de 3 expertas que nos acompañan el día de hoy, donde el centro de nuestro debate es la violencia de género en los contextos universitarios. Y por eso quiero saludar nuevamente y contarles quiénes son las invitadas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Linda Teresa Orcasita Pineda, quien es psicóloga, magíster en familia con enfoque sistémico, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Además, nos acompaña Alexandra Meléndez Martínez, quien es consejera académica y tutora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cuenta con una maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario de esta misma alma mater y tiene varios años de experiencia en docencia, además de consejería y facilitación en procesos de aprendizaje. Y cierra esta terna que nos está ayudando a construir el debate en este espacio de reflexión del canal de la Universidad del Valle, la profesora Rosa Emilia Bermúdez Rico, quien nuevamente nos acompaña en este espacio para contribuir al debate. Ella es doctora en Estudios de Población del Colegio de México y magíster en Sociología. Es además docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y actualmente es la directora del Centro de Investigación y Estudios Mujer, Género y Sociedad desde noviembre del año 2019. María Inés, con estas 3 expertas, además ADN profesional colombiano que está reflexionando y pensándose a nuestra sociedad, estamos debatiendo este interesante tema. Hemos ya dejado en la palestra algunos temas
que han sido subyacentes a nuestro diálogo, pero la interacción de nuestros televidentes es muy importante para nosotros, poder contar con su visión. Así que, ¿qué le parece si antes de que usted, por favor, haga esa pregunta que tiene allí relacionada con una sentencia, con un dictamen mejor, de la Corte Constitucional de nuestro país, pues observamos qué es lo que nos han dicho nuestros televidentes a través del @Canal Univalle TV. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Harold Andrés. Eso de los acosos sexuales es de dominio público en todas las universidades. Yo tengo un amigo docente de universidad pública y privada que me cuenta que muchos profesores intercambian notas por sexo. Entre ellos se cuentan las aventuras sexuales que han tenido con alumnos. Ana Luisa Neiro. En todas las universidades hay violencia de género y contra las mujeres. En todas, sean públicas o privadas. Y en todas deben establecerse y mejorarse protocolos y tomar medidas efectivas contra acosadores y violadores. Numeral alto a la violencia. Numeral no más acoso sexual. Mónica. Desgarradoras las historias que leí. Las universidades deberían ser espacios seguros, con ambientes que garanticen toda la tranquilidad para concentrarse solo en aprender. La universidad no puede ser un lugar de tortura psicológica ni acosos. Esto es terrorífico. Regina Isabel Medina. ¿Qué tan efectivas son las capacitaciones en materia de género para estudiantes, personal docente y administrativos? ¿Qué otras alternativas existen para erradicar la violencia en las universidades? Samara Guirán. Nos urge el gobierno nacional y municipal asuma estrategias serias que fomenten en las instituciones, universidades, el control y prevención en violencia de género. Educar en hermandad, respeto e igualdad. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí precisamente teníamos los comentarios de las personas que todo el tiempo nos siguen aquí en Mujeres Sin Filtro, construyendo el debate, Sara, que aquí siempre estamos planteando. Lo cierto es que se pide a gritos lineamientos serios por parte del gobierno nacional y, por supuesto, por las instituciones universitarias para atacar radicalmente esta problemática que sin duda es un fenómeno social. Sara, pero antes de entrar al corte de patrocinadores, estábamos hablando con nuestras invitadas sobre el protocolo asumido por parte de las universidades en aras de poder encontrar una solución por lo menos pronta y efectiva una vez conocido un hecho de este tipo, de esta violencia, cualesquiera que sea, de género. Pero lo cierto es que, según entendemos, no hay una normatividad que de manera coercitiva obligue a las universidades a plantear realmente con lineamientos, digamos, efectivos esta problemática, porque se dice que no hay una ley que las obligue a ellos, solamente a partir del 2018, con ocasión a una sentencia de la Corte Constitucional, Sara, que inclusive en el informe lo vimos, la T-239 de ese mismo año, donde la Corte está planteando y está obligando al gobierno a que defina esta serie de derroteros, y lo que ha hecho el Ministerio de Educación efectivamente es plantear una serie de recomendaciones, pero ahí donde está la situación, Sara, y son recomendaciones y de pronto no medidas, vuelvo y repito, coercitivas. ¿Cómo reflexionar sobre ello y concluir qué tan efectivo ha sido precisamente este protocolo? Profesora Rosemilia. Esta sentencia del 2018 es una sentencia muy importante como antecedente. Le debemos pues a todo el trabajo realizado también por la profesora Mónica Godoy y su energía pues para demandar esta condición de igualdad de derechos para las mujeres y evitar el acoso, en su caso, digamos, por defender y apoyar a mujeres en esta institución de educación superior donde ella trabajaba. Que la Corte finalmente haya planteado esta sentencia y que aparezcan estos lineamientos, ¿no? Digamos, como lineamientos que sugieren claramente necesario que todas las instituciones de educación superior tengan estos instrumentos que son los protocolos de atención a las violencias, discriminaciones basadas en género. Hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años.
Ha sido intenso el trabajo desde las colectivas estudiantiles, que quiero resaltarlo, las colectivas feministas, las colectivas estudiantiles. Estamos viviendo un momento en el que las expresiones jóvenes estudiantiles a lo largo de toda América Latina, en el Cono Sur, en México y también en nuestro contexto nacional, ¿no? En la Universidad del Valle tenemos, en las universidades públicas y privadas tenemos estas expresiones de jóvenes, de estudiantes que han demandado a la institución no tolerancia frente a estos actos de violencia, que han desarrollado estas acciones de denuncia, que han desarrollado esta voz, ¿no? Que se han colocado y se ha puesto en el escenario. Creo que ese es un elemento fundamental del cumplimiento de esta normatividad. Y de otro lado, el papel del Ministerio de Educación Nacional, que creo que también, digamos, ha avanzado en la formulación de estos lineamientos y sobre todo en el acompañamiento y apoyo a las instituciones de educación superior para que efectivamente hagamos la tarea y formulemos políticas de género institucionales. Creo que antes del protocolo incluso está la importancia de que las instituciones de educación superior se doten de políticas de equidad de género que puedan mirar el conjunto de las brechas y las desigualdades de género para realmente poder transformar esas desigualdades, esas desventajas que hemos dicho están en el centro del ejercicio de la violencia, que es esa condición de inferioridad por un prejuicio y por un estereotipo, y por ese poder desigual entre hombres, mujeres, femenino, masculino y diversidades sexuales y de orientaciones de género. Entonces, la política institucional de género tiene que abordar el conjunto de desigualdades y contenida en esa política de género, como lo ha hecho ya la Universidad Nacional, por ejemplo, de Colombia, como lo estamos haciendo en la Universidad del Valle, que estamos formulando la política institucional de género. Tienen que venir entonces los protocolos como un componente de esta política, un componente que va a atender directamente todo el trabajo de la atención y la prevención, sobre todo, de las violencias de género en los campus universitarios, con medidas, con procesos que permitan tener estandarizado cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son las sanciones y las acciones disciplinarias en caso pues, de que el debido proceso, las investigaciones así lo muestren, pues sean designadas por las directivas universitarias para las personas que han cometido este tipo de hechos. Entonces vienen los protocolos y quisiera terminar que estos protocolos y esta acción de prevención está altamente asociada a un ejercicio de cambio cultural, que es muy importante. Es decir, todo este ejercicio que estamos haciendo de pensarnos las violencias, de pensarnos estas discriminaciones, de reconocer la acción de las colectivas estudiantiles y de que las instituciones se doten de estos instrumentos, tiene que estar acompañada de un proceso de cambio cultural, de cambio en la pedagogía, de cambio en las actitudes, de cambio en las acciones desarrolladas por todos los actores institucionales, estudiantes, docentes y funcionarias. Nosotros en la Universidad del Valle acabamos de terminar una escuela de formación virtual para 125 personas que participaron de esta escuela, entre estudiantes, docentes y funcionarias, que es un ejercicio de reflexión acerca de las violencias y cómo cada persona puede aportar en ser una persona que oriente al resto de la población universitaria en qué es una violencia basada en género, dónde puede acudir para pedir apoyo y que sea tratado su caso, y cómo puede desarrollar campañas educativas y de sensibilización para enfrentar este flagelo que está en todo su furor hoy en la sociedad colombiana. Pues muy interesante, profesora Rosa, lo que usted anota, porque además complementa toda esta reflexión que hemos ido desarrollando el día de hoy y de una u otra manera, siento que ya estamos desembocando, María Inés, en esas reflexiones finales a las cuales quiero invitarles en que nos centremos en el próximo bloque, porque si bien ya hemos identificado las violencias basadas en género que se desarrollan en los contextos de educación superior, hemos identificado que hay una serie de víctimas, que el contexto no es dispar para las instituciones de educación superior privadas que para las instituciones de educación pública, porque es un tema cultural, lo que está arraigado a nuestra formación y que es desde allí, desde donde tenemos que empezar a deconstruir estos comportamientos. Pues bien, son muchos los retos que tenemos como sociedad colombiana y a lo largo de esta temporada de Mujeres sin Filtro hemos ido desenvolviéndonos.
¿Será entonces el año 2030 un año en el cual estos retos de la disparidad de género, de las desigualdades, se podrá llegar a zanjar? ¿Estaremos entonces construyendo un camino hacia espacios de formación universitaria donde no haya violencias basadas en género? Vamos a reflexionar un poco al final de este programa en nuestro próximo bloque. No se despeguen de sus pantallas, regresamos aquí a Mujeres sin Filtro. Y aquí estamos de nuevo en Mujeres sin Filtro. Hoy hablando de un tema importantísimo y es la violencia de género en campus universitarios. Estamos con 3 invitadas importantísimas, expertas en estos temas, y lo que estábamos hablando, Sara, antes de entrar al corte de patrocinadores, y un tema que mencionaste muy puntual y a propósito recoge, digamos, de manera de conclusión, los aspectos importantes que nuestras invitadas han venido dialogando frente a esta problemática social, y es que esto es un aspecto, Sara, cultural. Quiere decir que este fenómeno no debe considerarse de manera individual, ni siquiera patológico, sino hacer una formación integral cultural, y efectivamente resaltamos la labor que la Universidad del Valle está haciendo, como lo mencionó la profesora Rosa Emilia. Como estamos en el último bloque, Sara, sería importante entonces entrar a delimitar las reflexiones finales de nuestro tema del día y, por supuesto, los desafíos y las motivaciones para poder afrontar esta problemática. Empecemos con la profesora Linda. Reflexiones finales, profesora Linda. Bueno, muchas gracias por el espacio. Una de las principales reflexiones: trabajar las violencias basadas en género no debemos esperar a que llegue al contexto universitario. Se puede trabajar desde los aspectos preventivos en edades muy tempranas, porque ¿qué es lo que ocurre? Todo esto que hablamos de que culturalmente se gesta desde que estamos muy pequeños, muy pequeñas, y se nos empieza a interiorizar ese ejercicio del binarismo. Es decir, ¿qué se le atribuye a un hombre? Por ejemplo, la fuerza, que se le atribuye a una mujer, lo delicada, y todos estos estereotipos de género luego llegan a espacios posteriores y se reproducen. Entonces, cuando alguien se comporta por fuera de lo que socialmente hemos construido, comienzan de manera muy sutil esos ejercicios de violencia, de discriminación, de prejuicios. Por lo tanto, la educación es el principal motor de transformación. Pero esa educación que inicia desde la socialización primaria en las familias y que luego se contrasta en otros espacios como lo es el colegio, la universidad, incluso los medios de comunicación. Hoy en día se está trabajando para que en los medios de comunicación la forma en cómo se construye el lenguaje también reconozca gran parte de esa sensibilización frente a los temas de género. La invitación principal es esa. Y la segunda invitación es que unamos esfuerzos para que las universidades sean escenarios, sean campus libres de discriminación y violencias. No debemos temer a denunciar, no debemos temer a callar, no debemos tener miedo a las relaciones de poder, porque a nosotros casi siempre nos han enseñado es, si esa persona tiene poder, mejor no diga nada. Y esa cultura del silencio, de alguna forma legitima lo que pasa. Todos, todas y todes hemos tenido vecinos, vecinas, amigos, personas conocidas que a veces viven situaciones y que nosotros nos quedamos en silencio. Ese silencio es el que culturalmente nos ha hecho mucho daño. No nos dé miedo denunciar, no nos las represalias, porque si no lo hacemos, estamos legitimando cultura de violencia institucional, familiar, desde las amistades, y eso es algo muy importante. Eso para nosotros diría yo que son las 2 principales recomendaciones de este ejercicio de reflexión. Gracias, profesora. Sobre todo, Sara, ya te doy la palabra, sobre todo que la formación empieza desde casa y sin duda 0 miedo a la hora de denunciar. Claro que sí, la construcción de espacios seguros es lo más importante. Profesora Alexandra, por su parte, ¿cuáles serían esas reflexiones finales frente a los desafíos que tenemos como sociedad? Pues muchos, sobre todo porque vivimos todavía en un mundo de desigualdades.
Realmente esta es una problemática tan grande que inclusive en los Objetivos del Desarrollo Sostenible crearon una específicamente que es el Objetivo del Desarrollo Sostenible 5, en el cual se promueve la igualdad de género, donde se necesita trabajar desde el respeto, la tolerancia, o sea, los valores, la educación, pero sobre todo yo invitaría siempre a ser muy solidarias, o sea, realmente entre todas las mujeres, si fuéramos muy unidas, si nos apoyáramos, si trabajáramos entre las instituciones, desde lo público, lo privado, se lograría un cambio social bastante grande, sobre todo porque inclusive uno encuentra en los países académicos que cada día son más jóvenes quienes ingresan a la universidad y el grupo poblacional más grande es el de las mujeres. O sea que se está generando unos cambios bastante interesantes y eso nos lleva a que hay un trabajo que apenas está iniciando. Realmente hay mucho para trabajar y la verdad para nosotros es muy agradable estar el día de hoy en este programa Mujeres sin Filtro, precisamente porque sabemos que vamos a llegar a muchos espacios y que se van a dar cuenta todas las comunidades educativas que no están solos, que ya en cada una de las instituciones hay trabajos que se han ido adelantando, que no solamente hay un protocolo, que también están las rutas y sobre todo que hay personas dispuestas a acompañarlas en estos procesos. Entonces que no están solas y que simplemente es buscar quienes les pueden ayudar. Además tengan en cuenta que el denunciar es importante y sobre todo que ya la ley los protege, ya este es un acto que no es querellable, o sea que realmente no se necesita ir y denunciar solamente, sino que precisamente otra persona también puede acompañar la denuncia, evidenciar que algo está pasando con alguien, que sus comportamientos tal vez han cambiado y que los lleva a que algo o una situación está pasando con ese estudiante, con alguna de las personas, porque no crean también puede ser otro actor de la comunidad educativa que pueda verse afectado. Entonces, solidaridad. Yo diría que esa es la palabra también, ser solidarios. Importantísimo, profesora Alexandra Sara, solidaridad, denuncia y lo importante es que no hay querella. Mejor dicho, cualquier persona puede denunciar e inclusive la misma víctima. Así desista, la investigación continúa. Profesora Rosa, reflexiones finales. Bueno, pues yo quisiera referirme al papel de los hombres también, a la masculinidad, digamos, hegemónica. Creo que allí hay un trabajo fundamental por hacer en esa deconstrucción, digamos, de esa idea, ¿no?, de lo masculino, en esa construcción de lo masculino que hemos tenido hasta el momento. Y yo encuentro entre los jóvenes, entre nuestros estudiantes, entre estas nuevas generaciones, un deseo genuino por hacer ese proceso de construcción. Cada vez me encuentro con más chicos, estudiantes nuestros en la universidad, de estas generaciones, que se están planteando esa construcción masculina y están interpelándose a sí mismos y están diciendo la importancia de esa deconstrucción y están dando ese paso hacia adelante que es fundamental, porque como sabemos el 80% de estas violencias son ejercidas por hombres. Entonces hay un papel fundamental en la deconstrucción de lo que ha sido hasta ahora la masculinidad hegemónica y es un trabajo que tienen que hacer las generaciones actuales, que tenemos que seguir apoyando, impulsando. Las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad grande en formar profesionales, no en esa masculinidad hegemónica, sino profesionales que estén dispuestos a deconstruir esa masculinidad hegemónica y a plantearse masculinidades distintas, alternativas. Ese creo que es un paso importantísimo. El otro creo que es el hecho de que debe haber un compromiso institucional, lo hemos hablado aquí. Creo que el papel de las instituciones de educación superior, desde sus directivas, desde sus protocolos, desde sus políticas, desde sus docentes, creo que las docentes tenemos, hombres y mujeres, tenemos un papel fundamental, porque finalmente somos educadores, educadoras, y tenemos que impregnarnos de esta equidad de género para que en todas nuestras actividades misionales de la investigación, la docencia y la extensión realmente transmitamos esta posición de que debe de haber equidad de género en todas las actividades misionales de las instituciones de educación superior. Creo que hay en ese sentido un trabajo pedagógico, educativo que desarrollar para estas generaciones de estudiantes, para esta generación de jóvenes, como un aporte y una contribución a la sociedad
que realmente sea un camino para el cambio social. Y creo que con este conjunto de acciones y ese trabajo al que refería la profesora Linda, desde casa, ¿no? Desde el barrio, desde la comunidad, desde el papel que cada una de nosotras tiene ya, digamos, como ciudadanos, aportar a la construcción de una sociedad más democrática, que creo que es el fin último que este ejercicio de reflexión acerca de las inequidades y las violencias de género nos tiene que conllevar. Y es a que en la medida en que realmente construyamos sociedades equitativas desde una perspectiva de género, reconozcamos que las identidades no hegemónicas son identidades legítimas, alegres, lindas, que requieren un espacio y un reconocimiento en la sociedad, y que son parte de lo que hoy somos como sociedad, estamos construyendo un camino hacia a una mayor democracia, a una vida más digna, a una condición social más importante y más significativa, de mayor bienestar para todas, todos y todes. Y que ese es el objetivo que básicamente tenemos con este trabajo que estamos desarrollando. Muchísimas gracias, profesora Rosa, por esta reflexión final, profesora Alexandra, profesora Linda, por acompañarnos en este espacio de reflexión que hace parte de la franja del canal Univalle TV y que, como bien lo anotaba profesora Alexandra, pues son muchos los espacios que nos faltan todavía por conquistar, pero siento que día a día damos pasos más firmes para construir una sociedad mucho más democrática y equitativa en diferentes aspectos. Sin duda alguna, hay más de un centenar de instituciones de educación superior en nuestro país que no son ajenas al flagelo del cual hemos reflexionado hoy, pero en las cuales sí se están generando acciones para mitigar este proceso, porque siempre se ha dicho pues que las instituciones universitarias son un reflejo pequeño de ese universo que todos conocemos como nuestra sociedad. Y yo pienso que día a día, gracias a la intervención de profesionales doctas como ustedes en este tema y de espacios como los que se están generando a través de la franja de opinión del canal de la Universidad del Valle, pues se pueden tratar estos temas de una manera más abierta, con el conocimiento y la pertinencia necesaria para instar a todos los campos de nuestra sociedad a que trabajemos unidos a través de palabras como las que ustedes han mencionado hoy: respeto, solidaridad y yo agregaría sororidad, equidad y construcción de una comunidad democrática y equitativa. Gracias a las tres por acompañarnos en esta emisión del programa Mujeres Sin Filtro. De esta manera, María Inés, hemos llegado al final de una nueva emisión. Agradecemos a todos los televidentes por acompañarnos todos los martes de 9 a 10 de la noche a reflexionar diferentes temas de la actualidad nacional de la mano de Mujeres ADN Nacional, que está pensando y reflexionándose las dinámicas que componen nuestra sociedad cambiante. María Inés. Sara, por supuesto, agradecerles también a la tienda Eva by Criterion por nuestro vestuario, porque siempre es una carta segura de originalidad y de innovación. Nuevamente a las invitadas, muchísimas gracias por participar de este espacio de opinión y reflexión, y por supuesto a los televidentes que siempre están allí en sintonía con Mujeres Sin Filtro. Hasta entonces. Nos vemos a través del @canal Univalle TV. Hasta una próxima emisión de su programa Mujeres Sin Filtro.